Por favor, ten en cuenta que esta historia es ficticia y creada con fines de entretenimiento. El detective Manuel González del Valle se sentó en su oficina, rodeado de papeles y archivos, intentando hacer sentido de los hechos. Había sido llamado a investigar una serie de asesinatos en la ciudad, todos ellos relacionados con la familia Galindo. Los Galindo eran una familia adinerada y respetada, pero su reputación había sido manchada por una serie de crímenes brutales y sin sentido. El primer asesinato había ocurrido en una mansión en el barrio de la ciudad, donde el dueño de la casa, el señor Galindo, había sido encontrado muerto en su habitación. La policía había descubierto que el asesino había entrado por la ventana y había utilizado un cuchillo para matar al hombre. No había habido signos de lucha ni de violencia, solo un cuerpo sin vida. Poco después, otro miembro de la familia Galindo había sido asesinado. Esta vez, era la hija del señor Galindo, una joven llamada Sofía. Su cuerpo había sido encontrado en un parque de la ciudad, con signos de violencia y abuso. La policía había descubierto que el asesino había utilizado un cuchillo para matar a la joven y que había intentado ocultar el crimen. El detective González del Valle había estado investigando los asesinatos durante semanas, pero no había podido encontrar pistas que lo llevaran a la identificación del asesino. Los Galindo habían sido muy cooperativos, pero no habían podido proporcionarle ninguna información útil. De repente, el detective recibió una llamada de un testigo anónimo que decía haber visto a un hombre sospechoso cerca del lugar donde había sido encontrado el cuerpo de Sofía. El testigo describió al hombre como un individuo delgado, con un bigote y un sombrero. El detective González del Valle decidió investigar la pista y, después de varias horas de búsqueda, encontró al hombre que se ajustaba a la descripción. El hombre se llamaba Rogelio y era un ex empleado de los Galindo. El detective González del Valle lo interrogó y descubrió que Rogelio había estado desempleado durante varios meses y que había estado viviendo en la calle. Rogelio había sido descubierto por la familia Galindo y había sido contratado para trabajar en su mansión. Sin embargo, Rogelio había sido despedido después de que se descubriera que había estado robando objetos de valor de la mansión. El detective González del Valle creía que Rogelio era el asesino, pero necesitaba más pruebas para asegurarse. Decidió seguir investigando y, después de varias horas de búsqueda, encontró un cuchillo en el apartamento de Rogelio que se ajustaba a la descripción del arma utilizada en los asesinatos. El detective González del Valle arrestó a Rogelio y lo llevó a la comisaría. Allí, Rogelio confesó los asesinatos, explicando que había estado desesperado por dinero y había decidido matar a los Galindo para obtener una gran suma de dinero. El detective González del Valle había resuelto el caso y los Galindo podían finalmente no encontrar la paz después de tantos meses de sufrimiento. El detective González del Valle se sintió orgulloso de haber resuelto el caso y sabía que su trabajo había sido crucial para que la justicia fuera cumplida. Otros casos famosos del detective del Valle. El detective Manuel González del Valle se encontraba en pleno corazón de Barcelona, en el campo de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Era el año 1915 y el ambiente estaba cargado de emoción y pasión por el fútbol. Pero esa noche, la alegría se vio ensombrecida por un terrible crimen. El cuerpo sin vida de un hombre yacía en el césped del campo de fútbol. El detective González del Valle se acercó al cadáver y comenzó a examinar la escena del crimen. El hombre había sido asesinado a sangre fría, con una herida profunda en el pecho. Todo indicaba que el asesino había utilizado un arma blanca. Mientras recogía pistas y hablaba con los testigos, el detective González del Valle comenzó a notar un patrón. Todos los indicios señalaban que el asesino era un ferviente aficionado del Fútbol Club Barcelona, obsesionado con uno de los futbolistas del equipo. Decidido a descubrir la verdad, el detective se sumergió en el mundo del fútbol y comenzó a investigar a fondo la vida de los jugadores y los aficionados. Pronto descubrió que uno de los seguidores más fervientes del equipo, un hombre llamado Eduardo, tenía una obsesión enfermiza por un futbolista en particular.
Eduardo había sido visto varias veces siguiendo al futbolista hasta su casa y había enviado cartas amenazantes a su familia. El detective González del Valle decidió interrogar a Eduardo, quien negó rotundamente cualquier implicación en el crimen. Sin embargo, el detective no se dejó engañar y continuó investigando. Descubrió que Eduardo tenía un historial de problemas mentales y había estado ingresado en un hospital psiquiátrico en el pasado. Además, encontró pruebas que vinculaban a Eduardo con la escena del crimen. Finalmente, el detective González del Valle reunió todas las pruebas y confrontó a Eduardo. En un tenso interrogatorio, Eduardo finalmente confesó el crimen. Había matado al hombre por celos, creyendo que éste estaba interfiriendo en la relación imaginaria que tenía con el futbolista al que idolatraba. El detective González del Valle logró resolver el crimen y llevar al asesino ante la justicia. El caso fue un recordatorio de que la obsesión y la pasión pueden llevar a la locura y a actos terribles. Aunque el ambiente del fútbol estaba lleno de alegría y camaradería, también podía ser el escenario de oscuros secretos y tragedias. Después de resolver el caso del crimen en el campo de fútbol del Fútbol Club Barcelona, el detective Manuel González del Valle se encontró con nuevos desafíos. A medida que profundizaba en la investigación, descubrió que el asesinato tenía conexiones más profundas con el mundo del fútbol y los oscuros secretos que lo rodeaban. El detective González del Valle se adentró en los entresijos del club de fútbol, donde descubrió una red de apuestas clandestinas y corrupción. Los altos mandos del equipo estaban involucrados en actividades ilegales, manipulando partidos y jugadores para obtener beneficios económicos. A medida que seguía el rastro de pistas, el detective se encontró con un grupo de aficionados radicales conocido como los Leones. Estos fanáticos eran conocidos por su violencia y su obsesión por proteger los intereses del equipo a cualquier costo. Parecía que uno de los miembros de este grupo estaba detrás del asesinato en el campo de fútbol. El detective González del Valle se infiltró en los círculos de los Leones, haciéndose pasar por un aficionado apasionado para obtener información clave. Pronto descubrió que el asesinato estaba relacionado con un jugador estrella del equipo, cuya carrera estaba siendo amenazada por un escándalo de amaño de partidos. A medida que se acercaba a la verdad, el detective se encontró con obstáculos y peligros constantes. Los Leones no estaban dispuestos a dejar que sus secretos salieran a la luz, y el detective se vio envuelto en situaciones cada vez más peligrosas. Sin embargo, su determinación y habilidades deductivas le permitieron avanzar a pesar de los obstáculos. Finalmente, el detective González del Valle logró reunir suficientes pruebas para exponer la red de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia. La verdad salió a la luz y el club de fútbol tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El caso del crimen en el campo de fútbol del Barcelona fue un punto de inflexión en la carrera del detective González del Valle. Su habilidad para desentrañar los oscuros secretos del mundo del fútbol y su valentía para enfrentarse a los poderosos le valieron el reconocimiento y respeto de sus colegas. A partir de ese momento, el detective González del Valle se convirtió en una figura destacada en el ámbito policíaco, especializándose en resolver casos relacionados con el mundo del deporte y la corrupción. Su compromiso con la justicia y su astucia para descubrir la verdad le valieron el apodo de El Sabueso del Deporte. El relato del detective Manuel González del Valle y su resolución del crimen en el campo de fútbol del Barcelona es recordado como uno de los casos más emblemáticos de su carrera. El caso de la desaparición en el parque. Era una noche fría y lluviosa cuando el detective Manuel González del Valle recibió la llamada. Una joven había desaparecido en el parque central de la ciudad y la policía se encontraba sin pistas. Manuel, conocido por su agudeza mental y su habilidad para resolver los casos más complejos, se dirigió de inmediato al lugar de los hechos. La investigación comienza. Al llegar al parque, Manuel examinó cuidadosamente la escena del crimen. No había señales de lucha ni rastros de sangre. Todo parecía indicar que la joven se había esfumado sin dejar rastro.
Los testigos, sin embargo, recordaban haber visto a la víctima subir a un taxi poco antes de su desaparición. El taxista sospechoso. Manuel comenzó a indagar sobre los taxistas que habían estado trabajando esa noche en el parque. Uno de ellos, llamado Nicolás, parecía nervioso y evasivo cuando le preguntaron sobre la joven. Decidido a descubrir la verdad, Manuel siguió a Nicolás y lo observó de cerca. La pista definitiva. Después de días de vigilancia y seguimiento, Manuel descubrió que Nicolás había comprado un boleto de avión a un país vecino, con fecha para esa misma noche. Convencido de que Nicolás era el asesino, Manuel lo detuvo justo antes de que abordara el vuelo. La confesión del asesino. Bajo el peso de las pruebas y la presión de Manuel, Nicolás terminó confesando su crimen. Había secuestrado a la joven en su taxi, la había llevado a un lugar apartado y la había asesinado. Luego, había ocultado el cuerpo y planeado huir del país para evitar ser capturado. Justicia restaurada. Gracias a la perseverancia y la inteligencia del detective Manuel González del Valle, el caso de la desaparición en el parque se resolvió. Nicolás fue arrestado y encarcelado por su crimen, y la familia de la víctima pudo encontrar algo de consuelo al saber que el asesino había sido capturado. La búsqueda incansable. Después de la confesión de Nicolás, Manuel y su equipo de detectives se embarcaron en una búsqueda exhaustiva para encontrar el cuerpo de la víctima. Revisaron cada rincón del parque, entrevistaron a todos los testigos y siguieron cada pista, por pequeña que fuera. El descubrimiento macabro. Finalmente, después de días de búsqueda incansable, encontraron el cuerpo de la joven enterrado en un área remota del parque. Las pruebas forenses confirmaron que había sido asesinada por Nicolás. La familia de la víctima, devastada pero aliviada de saber la verdad, pudo darle un entierro digno a su ser querido. La condena de Nicolás. Nicolás fue juzgado y condenado por el asesinato de la joven. Durante el juicio, se reveló que no era la primera vez que cometía un crimen de este tipo. Había sido acusado anteriormente de agresión sexual y robo, pero siempre había logrado escapar de la justicia. El legado de Manuel. El caso de la desaparición en el parque se convirtió en uno de los más famosos de la carrera de Manuel González del Valle. Su determinación, su inteligencia y su habilidad para leer entre líneas lo convirtieron en uno de los mejores detectives de la ciudad. Años después de su retiro, Manuel seguía siendo recordado como un héroe que había hecho justicia y había devuelto la paz a una familia destrozada.